8, venado. Fíjense, estos circulitos que ven aquí son números. Los vamos a estar viendo mucho en los códices. Si ustedes ven estos circulitos pegados en los códices, en este caso de mixtecas, quieren decir que cada uno es un número. Por ejemplo, aquí son 8. Y siempre va una cabecita de algún animal o de algún símbolo. En este caso es el venado. Así que es el nombre 8 venado, aunque se llama 8 venado garra de jaguar. Aquí no se ve la garra, pero vamos a ver en otro, más adelante en otras imágenes cómo sí se ve la garra. Y ese es el nombre de ese gobernante cuya vida marcó la historia mixteca. Es así como las hazañas de Hércules para para la mitología griega. Bueno, pues así es 8 venado para toda la región de los mixtecas, de los mixtecos y zapotecos, que de hecho en otros códices se le menciona, aunque con otro nombre, porque era así como que de oídas sabían de un gran señor soberano de esa región de los zapotecas y mixtecas, ¿no? Y entonces es mencionado en otros códices, pero en estos 6 que vamos a ver, pues es el protagonista. Entonces, además de narrar la vida y sucesos de gobernantes, guerreros y señores, como es el caso de Ocho Venado, los códices mixtecas también muestran otros temas, como por ejemplo, los caminos, los lugares, los ríos, las montañas, los volcanes, son una especie de mapas pintados. Y ahorita van a ver que muchos de los lugares, o no muchos, pero varios de los lugares que se muestran en los códices existen todavía. También anotaban cantidades, medidas, tributos que se debían de pagar, batallas, conquistas, fenómenos astronómicos, hechos importantes religiosos. Y a los que hacían estos códices se les llama tlacuilos. Tlacuilo es el nombre náhuatl. Y los aztecas, los mexicas, adoraban a sus tlacuilos y de hecho tenían una casa, la casa de los libros que se llamaba el Amoxcali, que ahí es donde guardaban todos estos libros. Recuerden que un códice es un libro. Aquí hay 2 códices. ¿Ven? Les digo que son libros hechos a mano. Antes de la invención de la imprenta, que si recordarán fue por ahí de 1452, algo así, em, los libros se hacían a mano, todo toda la escritura, las ilustraciones, las hojas, el papel o la piel con la cual hacían estos libros era trabajada, tratada a la piel, por ejemplo, y se hacía el papel con mucha anticipación, se pegaba o se cosía a mano, era un proceso que les llevaba varios meses o años. En los conventos y monasterios eran especialistas en hacer libros, manuscritos que se llaman códices. Entonces, estos libros antes de la invención de la imprenta se llaman códices. Y en el caso de la América precolombina, pues sobresalen los códices, los libros, como estos que estamos viendo aquí, eh, de Mesoamérica, justamente esta zona que hemos estado estudiando. Los códices se hacían sobre todo en piel de venado, curtida y tratada, pero también hay códices que fueron hechos en lo que ahora llamamos papel amate y también se hacía un papel con el maguey. Pero sobre todo se utilizaba la piel de venado. ¿Por qué? Porque era más fácil de tratar y porque después llevaba un tratamiento en el cual le ponían una capa pictórica blanca que era cal, estuco y otras piedras de la región. Y esa capa pictórica blanca
es la que hacía que se pudiera pintar encima de la superficie. Los pigmentos, como ya hemos visto en otras clases, se hacían con las plantas de la región, las piedras de la región. Acuérdense el rojo, el cinabrio, la grana cochinilla. Entonces, estas tiras y tiras de piel de venado se unían, todas se cortaban a una medida específica y se iban doblando de tal manera que se hacía un biombo. Y estos libros, que no eran rollos, eran como biombos, tenían una tapa y una cubierta de madera y eran importantísimos para todas las culturas prehispánicas, por lo que les comenté al principio, porque ahí es donde se explicaba quién era dueño de qué, porque ahí se narraba su mitología, porque ahí llevaban sus cuentas, etcétera, ¿no? Entonces los tlacuilos es el nombre náhuatl para llamar a los artistas que hacían estos libros, que eran muy apreciados, obviamente, en todas estas culturas mesoamericanas. Según los cronistas españoles, que pues ya sabrán estos cronistas, pues desde Bernardino de Sahagún, Torquemada, y muchos otros, nos hablan de la importancia de estos libros y nos dicen cómo muchas veces había conflictos y gracias a los códices se llegaba a soluciones. Entonces eran importantísimos. Entre los Hay alrededor de 18 códices prehispánicos. Una vez que llegan los españoles, se hicieron otros códices, pero con la influencia europea. Y de entrada empezaron a utilizar el papel de algodón, las hojas. Y son como veintitantos, si no es que más. Pero prehispánicos, antes de que llegaran los españoles, son alrededor de 18. Los códices mixtecas que vamos a ver a continuación, hay códices mayas, hay códices que no se sabe exactamente la región, pero se les denomina el grupo Borgia porque comparten un estilo y por supuesto los códices mexicas o aztecas, ¿no? Por nombrarles algunos nombres para que vayan familiarizándose, Códice Borgia, Códice Cospi, Feyerabad Meyer, Laúd, Códice Vaticano. Tienen estos nombres porque la mayoría de estos códices, bueno, todos, fueron sobrevivientes de la quema que hicieron los españoles de códices prehispánicos. Fue una hoguera que duró varios días y fueron como que en varias etapas, donde quemaron absolutamente todos los códices que encontraron. Ajá. Y estos 18 fueron sacados del país, de la región, antes de las quemas y muchos de ellos estuvieron escondidos en colecciones de reyes, de condes, de viajeros, y poco a poco se fueron encontrando estos códices y entonces muchos de ellos tienen el nombre del que lo encontró en algún convento escondido o del lugar donde se encuentra actualmente o del primer europeo que se puso a investigarlo y por eso tienen esos nombres que no tienen nada que ver con los nombres que pudieran tener originalmente, ¿no? Entonces esa quema de códices fue terrible porque fue una destrucción masiva de la historia y la cosmovisión prehispánica. Y lo que sabemos de esos códices, además de lo que se ha podido investigar hasta hoy en día, es por lo que contaron en sus crónicas los frailes españoles que decidieron ir contando lo que veían, ¿no? Entonces, por eso es que se han podido rescatar muchos datos gracias a los cronistas españoles.
Ahora, por otra parte, como estos libros eran vitales para la vida cotidiana de las antiguas culturas prehispánicas, los antiguos conquistadores y evangelizadores sobre todo, se dieron cuenta que una de las maneras para evangelizar a las distintas culturas prehispánicas era a través de códices, libros, manuscritos, libros hechos al estilo de códice prehispánico, pero con catecismo. Biblias, catecismos, la vida de santos, se hicieron de esta manera y les funcionó muy bien. Toda esa etapa de evangelización es muy emocionante de estudiar porque uno se da cuenta cómo los frailes, sobre todo los franciscanos, pero primero, y después los agustinos, los dominicos, se dieron cuenta que una de las maneras en que a la gente indígena le llegaba mejor la evangelización era usando eh, ya sea materiales, formas, ideas, lugares de su vida cotidiana, de su cultura anterior. Entonces, por eso es que vemos el arte tequitqui, por eso es que vemos que si Tonantzin, la Virgen de Guadalupe, todo este sincretismo. Y claro, para los indígenas ver estos catecismos al estilo prehispánico, pues sí les funcionó y empezaron a decir, ah, bueno, así sí le entiendo. Y algo particular de los códices prehispánicos es que se leen de derecha a izquierda. Ahorita vamos a ver eso con mayor detalle. Como ahora los jóvenes leen los mangas japoneses que empiezan con lo que para nosotros en Occidente sería el final, ¿no? Nosotros vamos viendo de izquierda a derecha los libros y en Japón de derecha a izquierda y bueno, también los códices prehispánicos se leen de derecha a izquierda. Entonces, pues esto es una introducción a los códices. Como pueden ver de entrada, vemos muchas formas y colorido, ¿no? Y ya entrando en materia de los códices mixtecas, bueno, la clase anterior vimos esta zona, ¿no? La zona de la cultura zapoteca, la cultura mixteca, que es el actual Oaxaca en México. Entonces, la cultura mixteca abarcó toda esta zona y de hecho hay diferencias. Así como hablamos que los mayas tuvieron muchos reinos y que hay diferencias en el estilo, en el lenguaje, en las creencias, entre todos esos reinos, lo mismo pasa con la mixteca. Tenemos la mixteca poblana, que está aquí cerca de Puebla, tenemos la mixteca alta, la mixteca baja, la mixteca de la costa, la mixteca guerrerense. Entonces, todo esto que ven aquí son sitios arqueológicos, sitios actuales también, y muchos de estos sitios son mencionados en los códices prehispánicos mixtecas. Por lo tanto, podemos decir que efectivamente siguen siendo documentos históricos que le dan sentido a toda esta historia de la región. Ujú. Y si se fijan aquí, hay algunos sitios que podemos ver el dibujo que se le llaman glifo, y este glifo dibujo aparece en varios de los códices que vamos a ver a continuación y representa un lugar. Por ejemplo, este que está aquí, Tilantongo. Aquí va la flechita. Entonces pueden ver cómo el artista dibuja el templo, el lugar como si fuera un edificio. Y con varias plataformas, con el techo de cierta manera, con ciertos colores y muchas veces tiene algunos símbolos por ahí.
Luego estamos aquí viendo otro que va a ser muy mencionado, ya lo van a ver, Chalcatongo, que pueden ver cómo es un templo también, y así lo repiten en los distintos códices que fueron elaborados con cierta diferencia de tiempo y por diferentes artistas. Los códices mixtecos fueron elaborados entre el siglo XIV y el siglo XVI, antes de la llegada de los españoles. Pero los hechos narrados en los códices datan del siglo XI y siglo XII. En todos estos códices están narrando una historia. Ajá. Entonces los sitios se parecen en varios de estos códices. Uh-huh. También está el sitio de, ay, déjenme mover bien, el sitio de Tamazola, el sitio de Tututepec y por acá está el sitio de Sachila. Esto lo pueden encontrar si ustedes les gusta investigar en las páginas de arqueología mexicana. Hay varias revistas ya digitalizadas que ustedes pueden consultar con estos códices y con este mapa y demás. Y el primer códice que vamos a ver es el códice Nutal. Se llama así, tiene otros nombres, ¿no? Pero Nutal es el apellido de Celia Nutal, que fue una arqueóloga y antropóloga estadounidense, nacida en 1857 en San Francisco y que falleció en 1933 en Coyoacán. Ella realizó una investigación de este códice, aunque para ella era un códice mexica, pero en 1902, además de investigarlo, hizo el primer facsímil. Estos códices, los originales, están bien resguardados. Ya les iré mencionando dónde está cada uno. Este está en el Museo Británico de Londres, pero a lo largo de estos años se hicieron facsímiles que son copias igualititas de los códices. Y esas copias igualititas son las que se publican y llegan a los investigadores. Y entonces Celia Nutal hizo un facsímil, el primer facsímil de este códice Nutal. Y por eso le nombran así. Alfonso Caso, que fue un arqueólogo mexicano que justamente se especializó en las culturas prehispánicas de Oaxaca, él fue el que dijo que no era mexica para nada, que este era un códice mixteco, y fue el primero que empezó a hablar sobre ocho venado y todo eso, ¿no? Entonces, también es conocido como códice Tonindeye, y a veces lo encuentran como códice Souchenutal, que fue el ayudante de esta arqueóloga, antropóloga para hacer las copias, ¿no? Son en total 14 láminas de cada lado. Cada lámina tiene una medida de 24.3 centímetros por 18 centímetros de alto y desenrollado son 16 piezas de piel de venado curtida, tratada y constituyen una larga tira que mide 11 metros con 41 centímetros. Son dos lados, es decir, está pintado al derecho y al revés, anverso y reverso. Le llaman lado 1, lado 2, lado 2. En el lado 1 se aborda la vida de ocho venado, que ahorita vamos a ver algunas láminas. Y en el lado 2 trata sobre la historia del señor Ocho Viento de Suchixtlán y los orígenes de la dinastía de Tilantongo, Teozacualco y Sachilá. ¿Se acuerdan que la clase anterior vimos cómo para las culturas zapoteca y mixteca era muy importante el tema del linaje y de los ancestros?
Entonces, en estos códices nos platican justamente sobre todo esto. Como les decía, estos códices, pues me parece que todos tienen este fondo blanco al cual se le llama, ay, por ahí hay alguien que no tiene apagado su micrófono, al cual se le llama base, ay, perdón, esta base blanca se le llama imprimatura. Y como les decía, es un estuco, es estuco y yeso blanco y se aplica para que los colores permanezcan. Se sabe que también, aparte del yeso, para tener esta textura y consistencia a esta imprimatura lo mezclaban con, bueno, el sulfato del calcio y y la anhidrita. Parte importante son todos los aglutinantes y barnices con los cuales trataban estos códices, porque ahorita van a ver cómo algunos se han mantenido muy bien. Por ejemplo, utilizaban gomas para mezclar los colores y estas gomas podían ser del mezquite, goma de mezquite, goma de nopal. Se utilizaban también resinas, como por ejemplo el copal, resina de abeto, resina de ahuehuete, resina de ámbar. Se utilizaban aceites como aceite de chía, aceite de cacahuananche. Se utilizaba la cera de Campeche, la candelilla, chapopote, miel, se hacía un como engrudo de harina. También se sabe que para fijar los colores usaban pulque, alumbre, sal, tequesquite, para los que son de Tequisquiapan, el tequesquite famoso. Y para también fijar el color, pues se usaba también el xalxocotl y nacascotlot, por mencionarles algunos de los aglutinantes, gomas que se utilizaban para hacer los códices. Todo esto se sabe porque pues obviamente ya se han estudiado. Y entonces vamos a empezar a ver esta lámina. Aquí lado 1, biografía de 8 venados, se encuentra en el Museo Británico de Londres, el original. Ajá. Esta lámina que estamos viendo es la número 42. Recuerden, se lee de derecha a izquierda. En el caso del códice nutal, tiene unas rayas verticales que nos van llevando hacia donde sigue la lectura. Es un freno. Empieza aquí la lectura en la parte inferior derecha y ven que aquí hay una raya. Quiere decir que la siguiente escena, la historia continúa hacia arriba porque no hay ninguna raya. Entonces va de aquí, parte inferior derecha, hacia arriba. Continúa nuestra mirada de derecha a izquierda y ven que aquí hay otra línea roja. Quiere decir que vamos hacia abajo, luego a la izquierda y arriba. Así es como se leen los códices mixtecas y en este caso el códice nutal, de derecha a izquierda y en línea sinuosa. Para los jóvenes que están acostumbrados a ver el manga japonés, es pan comido leer los códices prehispánicos, ¿no? Entonces, esta lámina, la 42, trata sobre los padres y hermanos de 8 Venado. Recuerden que es la biografía de ese gran señor. Entonces, aquí estamos viendo al padre de 8 Venado, este que está aquí, y aquí lo estamos viendo en su templo. El padre se llama Cinco Lagarto Lluvia Sol. El nombre de los personajes aparece a un lado. Aquí estamos viendo la cabeza del lagarto, está descarapelada la pintura, pero aquí está un ojo donde está el cursor rojo, el puntero, y aquí está la boquita. Es como si estuviera viendo hacia arriba. Y aquí vemos el número 5.
5 lagartos. Entonces aquí ven las cabezas, los números, aparecen los nombres de los personajes y las fechas. Entonces, como les decía, empieza por aquí. Las líneas te van diciendo dónde ver. Y aquí estamos viendo en esta parte la representación de un gran templo que es el templo de Tilantongo. Ahí empieza toda la escena. Y es el templo del cielo, como se le denomina a los códices, a los templos dedicados al culto de Quetzalcóatl. Entonces aquí está Cinco Lagarto sentado. Él es el sacerdote del templo. Es el que se encargaba de los sacrificios, de las ofrendas. Y la fecha que aparece a los lados siempre está conformada por el día y el año. Entonces aquí estamos viendo que el día es 7 águila y el año 6 pedernal, que de acuerdo con las más recientes correlaciones calendáricas correspondería al año 1044 después de Cristo. Entonces, toda la biografía de Ocho Venado empieza con el papá siendo sacerdote del templo de Quetzalcóatl en Tilantongo en 1044. Como les digo, todo esto, gracias a que empieza Alfonso Caso y se han empezado a descifrar la escritura y han podido hacer esta correlación calendárica, entonces ya poco a poco se van traduciendo mejor los códices y así podemos entenderlos, ¿no? Entonces, esta fecha indica el momento del primer matrimonio entre, pues como habíamos visto, Cinco Lagarto, el papá de Ocho Venado, con la primera esposa, que todavía no es la mamá de Ocho Venado. Ocho Venado fue hijo de un segundo matrimonio de Cinco Lagarto. Los mixtecas tenían esas dos opciones, es decir, se ha visto en los códices que tenían matrimonios y era muy frecuente que las mujeres murieran en parto, entonces se volvían a casar, pero hay algunos señores mixtecos que tienen dos esposas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, se cree que murió el primer matrimonio por la diferencia de años, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo el matrimonio entre el señor Cinco Lagarto, que, que pues su nombre también es, tiene que ver con la lluvia, porque aquí están las anteojeras, la nariguera y bigotera de, ¿se acuerdan de quién? De Tlaloc, Cosijo, Chac. El dios de la lluvia siempre es representado con anteojos, nariguera, pero como este es un sacerdote, quiere decir que tiene que ver con su nombre, que como les decía es Cinco Lagarto, lluvia, sol. Los nombres son bien bonitos, ¿eh? Obviamente es una traducción al castellano, tienen su nombre mixteco, perdón, y siempre aparecen elementos que nos hacen ver símbolos, que nos hacen identificar los nombres de los personajes, ¿no? El papá, Cinco Lagarto, además está pintado de color rojo, con lo cual nos habla de su aspecto, de su carácter sagrado y de élite. Vemos que está sentado sobre una piel de jaguar, que lo mismo nos está hablando de un gran señor, que aquí está más en acercamiento. Vemos elementos que nos hacen ver que es un guerrero, como el escudo, como las flechas y como el tocado, la vestimenta de jaguar, ¿ven?
Entonces, el papá Cinco Lagarto se está casando con la primera esposa, que es la señora Nueve Águila. Aquí pueden ver Nueve Águila. Guirnalda, esta es una guirnalda de flores de cacao, así se llama. Nueve Águila, guirnalda, flores de cacao, quien está sentada justo enfrente de él. Como pueden ver, también es una señora de élite, pero fíjense que tiene un adorno facial con una cuadrícula aquí donde les estoy señalizando con el puntero. Eso quiere decir que ella viene de Xachilá y de la cultura zapoteca. Por lo tanto, los investigadores están viendo que desde el siglo XI había, y si no es que antes, había matrimonios arreglados entre la cultura zapoteca y la cultura mixteca para hacer alianzas. Por eso es que les comento que muchas veces se ven como si fueran lo mismo, pero en realidad sí tenían diferencias, ¿no? Los asientos, otra vez, miren, hasta con la colita, forrados con piel de jaguar, ¿ya vieron? Y ella lleva además otros adornos. Fíjense cómo se señalan. Y eso es algo importante para nosotros como espectadores. Estamos viendo, por ejemplo, el templo, subimos la mirada, vemos todos los elementos del personaje y con su mano señala a este personaje que a su vez lo señala a él, con lo cual nos queda claro que hay una relación entre estos dos personajes. Y eso es algo que podemos ver en el arte de los códices prehispánicos. Los artistas nos llevaban de la mano visualmente en la narración y en la observación de estos libros. Lo que pasa es que ¿quién ve los códices prehispánicos? O sea, es algo fuera, solamente algunos investigadores, algunos que les gusta estudiar el arte prehispánico, llegarán a ver estos códices que ya están perfectamente fotografiados, que hay muchos facsímiles, que hay libros donde ustedes lo pueden ver. Ajá. Pero alguien que contó esta manera de ver fue Rius, que hacía sus libros con esta influencia de los códices prehispánicos, usando las manitas para que el espectador fuera viendo, ¿no? Entonces pueden ver que hay un abajo, un arriba, que vemos colores preponderantes, el blanco, por supuesto, el negro, el rojo, el verde, el amarillo. Bueno, la historia continúa con el primer hijo, el hijo mayor, el hermano mayor de Ocho Venado, que es este personaje que tiene un nombre larguísimo, ¿ya vieron? Es 12 movimientos, 12 bolitas y este es el glifo de movimiento, es el señor 12 movimiento, jaguar sangriento. Aquí está el otro glifo que es como el apellido, ese complementa el nombre del personaje, que pues aquí dice que nació en el año 7 casa, que vendría a ser año 1045. El señor 12 movimiento va a ser un personaje muy importante en la vida de Ocho Venado, pues fue su compañero de guerra y su primer y principal consejero como gran gobernante. Ocho Venado fue así, para que me entiendan, la versión mixteca, una versión parecida vendría a ser un gran gobernante mexica como Moctezuma, ¿no? Así un personaje ideal con muchas hazañas, con muchas historias, con momentos en que se encerró en cuevas y en fin, ¿no? Y luego seguimos la mirada hacia abajo. Y aquí abajo vemos a otros dos hijos
de este primer matrimonio de 5 lagarto, que son el señor Tres Agua, Garza, aquí está la garza, el señor Tres Agua Garza y la señora 6 Lagartija Abanico de Jade. Ellos dos son hermanos también mayores de 8 Venado. Como pueden ver, 12 Movimiento y 3 Agua eran guerreros. Llevan sus escudos, sus indumentarias de guerrero. Miren la cabeza de la garza, la cabeza del jaguar. Llevan su percursor o atlat, que es un instrumento que vemos en muchas esculturas, sobre todo toltecas, pero también mexicas y de teotihuacanas, que es un lanzadardos, que muchos no saben qué es y le dicen la bolsita y no sé qué. Entonces, este es un precursor, un arma, y con eso estamos viendo que aquí nos está señalizando que esto es la ocupación de los hermanos mayores de 8 Venado, eran ser guerreros, ¿no? Aquí en este códice no aparecen las fechas de nacimiento de estos dos hermanos, por ejemplo, pero hay otros de los códices que vamos a ver, como es el caso del Vindobonensis, donde se registra que 6 Lagartija nació en 1047 y el señor Tres Agua en 1048. Estos hermanos eran mucho mayores que 8 Venado, porque el primer matrimonio entre ellos dos, entre 5 Lagarto y 9 Águila, me parece. 9 Águila. Ay, ¿dónde está el nombre de la esposa? 9 Águila. Duró 17 años. Entonces se cree que enviudó y se volvió a casar con la mamá de 8 Venado. Y entonces, imagínense, los hijos les llevaban el mayor 18 años y los otros como 15 años o más, ¿no? Entonces, 5 Lagarto, como les digo, se casó en segunda ocasión. Aquí estamos viendo a la segunda esposa, que se llama 11 Agua. Aquí está el nombre. Agua, 11 Agua, Pájaro Azul. 11 Agua, Pájaro Azul. Y se casaron en 1061. ¿No? Entonces aquí están fíjense en el árbol genealógico, ¿no? Está la ocupación del papá, que era el sacerdote del templo de Quetzalcóatl de Tilantongo, cómo se casa en primeras nupcias con una señora zapoteca de alta estirpe, cómo tiene 3 hijos. Se sabe que fueron más, pero ellos 3 fueron los más cercanos a 8 Venado, y luego se casó con la mamá, que se llamó 11 Agua, Pájaro Azul. Y esta es la lámina 42, es la primera página donde se narra la vida de 8 Venado. Como les había dicho, están los elementos del papá, característicos del dios de la lluvia, que así como vimos que el dios de la lluvia se llamaba Tlaloc para todas las culturas que hablaban náhuatl, Cosijo para los zapotecas y Chac para los mayas, para los mixtecas se llamaba Sawi. Y además, pues carga el disco solar, entonces el nombre completo es 5 Lagarto, Lluvia Sol, o 5 Lagarto, Sawi Ticandí. Entonces la vestimenta pues va indicando la jerarquía de todos estos personajes, si son primero, segundo, tercer hijo, si a qué se dedicaban. Luego, por ejemplo, fíjense cómo la mamá de 8 Venado y su hermana llevan en uno de sus brazos un cetro que tiene
mango largo que termina en garra de jaguar. Este cetro solamente lo portaban las mujeres de más alta jerarquía, de acuerdo a los códices mixtecas. Ajá. Entonces, bueno, son varios elementos ahí que vamos descubriendo a lo largo de esta observación. Y pues sigue hacia la izquierda. Vamos a ver la página que sigue. Fíjense cómo aquí en el borde izquierdo se alcanza a ver una línea roja, ya medio que ha desaparecido. Eso quiere decir que la historia sigue arriba. Entonces, aquí continúa. Hacia acá. Vamos a ir de aquí, abajo, arriba y abajo otra vez. ¿Ven cómo nos van llevando esas líneas rojas hacia la lectura de toda de esta historia? Y aquí sí, tarararán, tenemos al grandioso Ocho Venado. Ahora, si se fijan, antes de seguir con la historia, estamos viendo que aquí los artistas ponían los edificios grandes a la misma proporción de las figuras humanas. Ajá, no usaban la perspectiva renacentista, ni edificios que se vieran enormes, ¿no? En el caso de los códices mixtecas, es parte fundamental el darle importancia a los personajes que están representados, de tal manera que los edificios son empequeñecidos y los cerros y los volcanes y los ríos que vamos a ver representados. Ahí estamos viendo una intención eh, estética, porque el artista nos está eh, haciendo mirar como él quiere que nosotros veamos, ¿no? Y por otra parte, fíjense en las manos. Las manos muchas veces son dos derechos, como aquí son dos manos derechas, parece que tiene la mano doblada, de tal manera que estamos viendo las uñas. Fíjense cómo está bien, nos está diciendo que veamos su nombre, la fecha. ¿Ven cómo nos llevan hacia eso? Ella también nos está llevando hacia su nombre con esta mano y cómo representan las uñas, pero no importa si es mano derecha, mano izquierda, y todas las figuras, si se fijan, están más o menos del mismo tamaño. Vemos cómo tienen esa disposición de acomodar los nombres, los números, nos representan también sus vestimentas, las figuras están de perfil. Ay, fíjense, eso es una lámina, imagínense todas estas láminas, ¿eh? Aquí viendo la lámina 2, ven los tamaños y los lugares, estos son lugares que ahorita vamos a ver. Entonces, empieza esta lámina 43 con el señor Ocho Venado, garra de jaguar. Miren, aquí hay un círculo con una garra que es como un ganchito. Eso es una garra de jaguar, pero ya está como deslavado, entonces no se alcanza a ver bien, pero ese es su verdadero nombre. Ocho Venado, garra de jaguar. Y viene su fecha de nacimiento, que es el año 12 Caña, que vendría a ser el año 1063. Como ven, sus hermanos mayores sí que eran mayores, ¿eh? Entonces aquí vemos todos sus atributos. Fíjense, era un gran guerrero, porque aquí lo están representando bien jovencito, pero pues ya lo representan como si fuera mayor. De hecho, aquí lo están representando como de 8 años. Y lo representan con su traje de piel de jaguar. ¿Cómo sabemos que es un traje? Fíjense, aquí abajo están sus pies, sus sandalias y encima se ve la garra de jaguar. Es como si fuera una vestimenta. Y la cabeza del Ocho Venado sale de la cabeza del jaguar. Es una piel. Vemos que tiene varias armas, con lo cual estamos viendo que es un guerrero.
Y bajo 8 venado está su primer hermano de sangre. Ajá, o sea, sí, de la misma mamá, que es el señor Ocho Flor. Aquí está. El primer hermano es 9 Flor, perdón, flecha de tabaco ardiendo. Ese es su nombre. Fíjense cómo también tiene distintos elementos que nos hablan de su linaje, la pintura corporal, las armas, el tocado, quien además de ser un gran guerrero, desempeñó un papel importante como sacerdote durante varias prácticas rituales llevadas a cabo por Ocho Venado. A lo largo de los distintos códices mixtecas, se ve cómo le hicieron muchos sacrificios a Ocho Venado, eh, que tal vez no les he hablado sobre eso. Aparece mucho en los dinteles, en las vasijas mayas sobre todo, que todos los gobernantes tenían que hacer sacrificios de sangre para mantener contentos a los dioses y al pueblo. Entonces se hacían sangrar la nariz, se perforaban la nariz para ponerse sus adornos, la nariguera, se hacían bastante heridas corporales para sacar sangre y ofrendarlo a la tierra, ¿no? Entonces, el hermano que aquí aparece, el señor Nueve Flor, Nueve Flor Flecha de tabaco ardiendo, era quien hacía de sacerdote para los sacrificios de su hermano, ¿no? Y luego aquí tenemos a otra hermana que se llama Nueve Mono, Quetzal de Turquesa. Entonces, estos son dos hermanos muy cercanos a Ocho Venado. Se sabe que Nueve Mono nació en 1064 y Nueve Flor nació en 1064. Como les decía, eso hasta aquí en el Códice Nutal, pero en el Códice Bodley, que es otro de los códices mixtecas, se mencionan otros 3 hermanos que se cree que no fueron tan importantes para la historia de Ocho Venado, pero sí fueron mencionados, ¿no? Y aquí vemos a Ocho Venado, garra de jaguar, ya con su traje de guerrero, con la pintura corporal, fíjense, esto es muy simbólico, pintura corporal de color negro, ajá, amarillo y rojo, la figura facial. Y aquí ya nos está narrando el primer lugar conquistado. Todas estas imágenes son glifos, es pictografía. Y cada una de estas imágenes representa un lugar. Y esta flecha que ven aquí a un lado quiere decir que este lugar fue conquistado, en este caso en particular por Ocho Venado, quien era un niño, tenía 8 años cuando participó con sus hermanos de estas conquistas. Y aquí tenemos este primer sitio que se llama Totoyaja, Peña del Águila, que a mí me encanta ver aquí todas las formas que nos hacen ver que es pues la peña, ¿no? Pero con muchos elementos fusionados con el águila, eh, que fue conquistado, y aquí vienen las fechas en que fue conquistado el sitio. Luego conquistó Ñucu, que es el lugar del Teponaztle. Aquí lo vemos con las grecas escalonadas que hemos visto en sitios prehispánicos. Luego tenemos el sitio Ñuda Che, que es el lugar de la señora, que también fue conquistado. Y Ñu Teyó, el lugar de la tortuga. Entonces, fíjense, para representar los lugares ponían estas formas: la tortuga, la señora, el águila y por ejemplo, Peña, quiere decir que era un lugar en alto,
pero estos lugares con las grecas quiere decir que eran sitios donde había construcción humana. Y continúa la historia, ¿ven? Entonces ahí vamos siguiendo. Acuérdense que se lee de la derecha a la izquierda. Pueden ver el fondo blanco, las líneas rojas, la disposición de las figuras. Aquí estamos viendo cómo las figuras, en el caso de las mujeres, utilizan las manos para señalizar sus nombres. Aquí, por ejemplo, el lugar de la señora nos está diciendo que veamos hacia la siguiente lámina. Nos están dirigiendo hacia la siguiente lámina, que es aquí. Ajá. Que es la lámina 44, donde ya seguimos viendo las conquistas de 8 Venado. En este caso, vemos otros 2 lugares. Este es el lugar de la Coa, es un sitio, y luego aquí estamos viendo el Valle de las Plumas de Quetzal. Aquí están las plumas, también conquistado, que vienen con sus fechas, es decir, todo esto se puede muy bien entender, ver la cronología de las conquistas de 8 Venado. Y en la parte central, fíjense esta figura qué bonita. Es nuestro querido 8 Venado como sacerdote, como Yahweh. Lo representan con una vestimenta negra. Fíjense cómo sus pies están de color blanco y las manos. Solamente va el cuerpo con ese como trajecito negro y lleva un tocado de águila con plumas y pedernales que nos está hablando de él como un sacerdote. Y vemos otros elementos, ¿no? Bueno, en la parte central está 8 Venado visitando a la señora de este sitio de la muerte, que se llama 9 Hierba Cráneo. Y esta mujer era una señora gobernante del pueblo costeño de Tututepec e hizo una alianza con señor 8 Venado para hacer un arreglo y cederle el poder, ¿no? Y tenemos aquí este sitio que lo pueden ver como si fuera una pirámide, o sea, bueno, aquí me adelanté porque la historia va a las conquistas y luego llega 8 de Venado a este sitio que es Chalcatongo, aquel que les mostré en el mapa. Chalcatongo se escribe en mixteca Ñundaya, el lugar de la muerte. Por eso ven esta calavera. Y era un lugar pues con mucho simbolismo para los mixtecas, y entonces se sabe que ahí llegó 8 Venado para llevar pues distintas ofrendas, y aquí se ven distintas ofrendas que llevó para rendir tributo, ¿no? Se sabe las fechas en que fue todo esto. Por ejemplo, aquí estamos viendo el árbol del sol y aquí vemos a 8 Venado haciendo ofrendas en este sitio. Luego vemos otros lugares que fue conquistando después de visitar este lugar de Chalcatongo. Fíjense cómo tienen sus espaditas, ¿no? De que fue conquistado. Está en el lugar del Quetzal, aquí pueden ver el Quetzal, que actualmente se sabe que es el pueblo San Pablo Huitzo. O sea, imagínense los que habitan San Pablo Huitzo, su sitio está descrito en los códices prehispánicos. Ajá, eso es un pueblo antiquísimo. Obviamente no se llamaba San Pablo Huitzo, ¿no? Era el lugar de Quetzal, o sea, tenía su nombre mixteca, y cuando llegaron los conquistadores españoles, les cambiaron los nombres a todos estos sitios y les pusieron nombres de santos.
Luego aquí arriba, fíjense cómo nos va llevando las líneas. Estamos viendo Yutaya, el río de ceniza. Esto que ven aquí arriba de este rectángulo, como con puntitos negros, es la ceniza, es lo que le da el nombre. Y se sabe que este sitio, Yutaya, actualmente es San Mateo Nejapa. Ajá. O sea que es un sitio que todavía existe. Por eso es que decían los conquistadores y pues los cronistas españoles en sus relatos que para decir es que mi pueblo es dueño de este sitio, pues llevaban los códices para mostrar cómo desde la antigüedad ellos eran los dueños de esos sitios. Y esta lámina termina con la fecha 5 caña, que estamos viendo por acá, y el día 2 agua, acá está, que es más o menos el 1095, donde 8 venado, garra de jaguar, y su hermano mayor, 12 movimiento, están sacrificando un venado y un perro, están entregando sus corazones como ofrenda a la deidad 13 caña. Aquí está la deidad descendiendo del cielo para recibir los corazones. Ajá. Entonces se hacían no solamente las conquistas, sino que estos señores hacían muchos sacrificios y ofrendas y llevaban una vida muy especial. Por eso eran tan venerados por nuestras antiguas culturas prehispánicas. Esta otra lámina, que es la lámina 45, pueden ver la diferencia entre los templos, los cerros, los ríos, las cuevas. Ajá, entonces, representan todos estos lugares especiales. Miren aquí, ya lo deben de conocer con sus anteojeras, con sus colmillos. Aquí está Tzahui, Cosijo, Tlaloc, como quieran llamarle, la deidad de la lluvia. Y fíjense, aquí hay un juego de pelota. Entonces vemos varios personajes participando. Ustedes busquen siempre en la cabecita de venado, sacando la lengua a veces y los numeritos. O sea, fíjense cómo hasta en eso. A veces lo ponían con la lengua de fuera y a veces bueno, varía, porque este creo que no es. O sí, sí es. Siempre que vean la cabecita del venado con el 8, pues es 8 venado. Ajá, entonces ahí vamos viendo. Aquí llegan unos emisarios toltecas a Tututepec, que ya era uno de los reinos de este 8 venado. 8 venado desde niño era uno de estos personajes excepcionales que él dijo, yo me voy de Tilantongo para crear mi propio reino. Y creó su reino en Tututepec y después fue conquistando otros sitios. Y estos lugares que él fue conquistando eran importantísimos porque, ya les iré platicando, fue conquistando estratégicamente los lugares de tal manera que había un sitio que tenía mucho cacao, otro sitio sal, otro sitio tenía muchos quetzales, en otro había muchísima agua. Entonces él fue conquistando o fundando sitios donde había muchos recursos y también donde se podía cultivar muy bien, de tal manera que pues se hizo un excelente comerciante. ¿Y con quién hizo comercio? Pues nada más ni nada menos que con los toltecas. Ajá, los toltecas. Y pues imagínense ese intercambio, ¿no? Entonces aquí llegaron algunos emisarios toltecas a hacer acuerdos comerciales con 8 venados. Aquí estamos viendo, fíjense, flechita, 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 otros lugares conquistados por 8 venados.
Aquí estamos viendo este sitio que no está identificado, pero que tiene 3 pezuñas de venado y 3 círculos, y es un sitio que está junto a un río. Se sabe el día que lo conquistó, eso sí, el día 2 flor. Ujú. Luego, miren cómo está la línea vertical roja, quiere decir que continúa hacia abajo. Vamos a ver que el día 13 movimiento conquistó este sitio que se llama Cerro de la Cuna Bola de Hule. Ajá, esto es un cerro. ¿Ven cómo lo representan diferente que que el templo u otro sitio? Hay otros que vimos que tenían una plataforma. Luego en el día 7, lagartija, fíjense aquí la lagartija, conquista el lugar de la lluvia. Pues aquí está, fíjense, Sawi, la deidad de la lluvia. Luego tenemos la reunión entre 8 venado con su traje de jaguar eh, en una cueva. Él pasaba temporadas en cuevas haciendo sacrificio, ofrendas, ceremonias y como dirían actualmente, meditando para ser un buen gobernante y hacer lo que él hizo, que pasó a la historia y tan pasó a la historia que están narradas sus hazañas en los códices que son los que han perdurado. Tenía que ser muy excepcional y entre esas características de ser excepcional, pasaba sus momentos a solas meditando. Y ya ven, ¿no? Entonces aquí tenemos a 8 venado con 7 sopilote, aquí está su nombre, 7 sopilote barba roja. ¿Ven aquí la barba? Ah, fíjense cómo él está pintado de blanco. ¿Por qué está pintado de blanco? Porque pues era un extranjero. Ujú. Y también por otras cuestiones, no nada más por el ser extranjero. Para ellos, los toltecas eran extranjeros, así como están esas crónicas que, bueno, esos jeroglíficos que se han encontrado en varios lugares mayas como Tikal, donde hablan de los extranjeros y se referían a los teotihuacanos. Bueno, para los mixtecos, los toltecas eran extranjeros, ¿no? Entonces están en una cueva dialogando, haciendo acuerdos. Aquí hay una tusa que está llevando, ahorita les enseño este elemento que está llevando hacia 8 venado. Están haciendo una alianza militar y política. Las alianzas entre gobernantes no solamente eran diálogos, sino que también en los juegos de pelota. Y en estos juegos de pelota, que si recordarán, les platiqué que pues hay muchos, hay lugares donde hay casi el sitio arqueológico son puros juegos de pelota. O sea, era importantísimo porque ahí se dirimían diferencias y todo, ¿no? Entonces, bueno, entre las ofrendas bueno, entregaron ofrendas uno a otro y a las deidades y demás. Está, por ejemplo, una joya de jade. Déjenme ver por acá, ¿dónde está? Aquí, la joya de jade. Está un águila. Aquí está el águila de la ofrenda en el juego de pelota. Está un ave decapitada. Aquí hay un yugo. Los yugos pues había los yugos que sí utilizaban en el juego de pelota, porque acuérdense que la pelota era de hule muy dura y entonces utilizaban en las caderas unos yugos que les ayudaban a que no se lastimaran, pero también se hacían yugos de piedra, como símbolo y decoración en los templos y en los juegos de pelota, ¿no? Y 8 venado lleva un guante, es este que ven aquí, ajá, lleva un guante con forma de garra de jaguar que le fue entregado por esta tusa mientras estaba en la cueva, ¿no? Entonces aquí pueden ir viendo pues todos los personajes. Luego sigue aquí otro templo
y otros personajes aquí que van continuando la historia. Fíjense cómo algunos animales los ponen, no importa. Este animal, esta tusa va hacia arriba y el águila va hacia abajo. Y fíjense cómo el nombre tiene más importancia que en sí los animales, ¿no? Entonces, pues aquí nos van mostrando toda esta historia eh, en distintos momentos. Las líneas rojas son importantísimas porque si no, no entenderíamos nada. Aquí estamos viendo, fíjense, todos tienen espadas. Es la lámina 73, ya es mucho más adelantada. Una serie de conquistas por 8 venado. Empezamos aquí arriba con el Cerro del Águila, que aquí dice incluso que fue conquistado el día 8 Águila. Cerro, Águila, con estas grecas que implican que es un sitio donde se hacían ofrendas. Luego tenemos el lugar del jaguar, que fue conquistado el día 9 Sopilote. Ajá. El día 10 Movimiento. Encontramos aquí un macizo montañoso con cumbres redondeadas que no se sabe exactamente qué lugar es, pero fíjense cómo están los colmillos del dios de la lluvia en la parte central. Luego tenemos el día 11 Pedernal, un lugar con un hombre que está empujando este objeto que no se sabe muy bien qué es, un escudo o una piedra. Luego tenemos hacia arriba el día, bueno, este no aparece, acá hasta, sí, no, aquí arriba tenemos el día 5 Lagartija, este monte quemado o volcán. Podría ser un volcán porque tiene llamas, pero en toda esa zona de la Mixteca, por donde anduvo 8 venado, no hay volcanes. Por lo tanto, se cree que era el monte quemado. Y fíjense esta figura, qué maravillosa. Es un lugar, es un cerro con figura humana que canta. Aquí le está saliendo una vírgola. Así, esta forma que sale de la boca se llama vírgola y quiere decir que es un canto florido. Está diciendo poesía o está cantando, está tocando un tambor con la mano derecha y con la otra mano derecha, porque no es izquierda, tienen dos manos derecha, lleva una sonaja. Ajá. Este lugar es el Cerro de la Música. Luego aquí estamos viendo otro, pues, lugar, pero que no fue conquistado por alguna razón. Y es el día 10 Flor y es un anillo o círculo de árboles alrededor de un animal que es como un puerco salvaje, que tiene unos largos colmillos. Y este lugar pues no fue conquistado, pero por el cual pasó 8 venado. Luego tenemos ya en el día 10 venado el lugar de la loma, mira cómo hacen unas espirales para resaltar que es la loma. Y fíjense cómo también las espadas con las conquistas tienen diferencias, que seguramente algo han de representar. Luego tenemos aquí en este día 3 Opilote, un pueblo con 2 largos tallos o troncos con ramas y hojas. Este lugar también fue conquistado. Como les digo, no todos los lugares se han podido traducir qué sitios son. Luego tenemos este sitio que es Vasija de Quetzal. Fíjense cómo aquí es una plataforma, es decir, que era un sitio como una pequeña ciudad. Y esto es una vasija como las que hemos visto en clase, que tiene de adorno un quetzal. Y luego aquí tenemos el cerro de la cinta roja y amarilla, que ahí pueden ver la cinta roja y amarilla, ¿no?
Esto es así como un acercamiento para que se vayan ustedes dando cuenta de que los códices son objetos artísticos que hay que observar con mucha atención y que sabiendo la historia, pues el goce estético es mucho mayor, ¿no? Ocho Venado, que aquí lo vemos señalizando su nombre para que sepas que es él, con sus atributos de guerrero, como un gran conquistador, pues como les decía, aseguró el flujo de mercancías del río, del Bajo Río Verde hasta el centro de México con los toltecas. Entonces él hizo pues muchos ritos aquí. Aquí estamos viendo, por ejemplo, de aquí del Códice Nutal, pero en la lámina 52, un pedacito donde su hermano le está perforando la nariz como uno de sus sacrificios que hace, uno de sus rituales, como Tecutli, que quiere decir que era miembro del linaje real tolteca. Entonces, el señor Ocho Venado se fue de Tilantongo cuando tenía 17, 18 años con la idea de hacer su propio reino. Ajá. Y pasó por muchos, una travesía en que conquistó sitios, pasó por varias aventuras que están narradas en los distintos códices. Entonces, del otro lado, esto nada más fue un códice, pero pues sí, ni modo, ya, no, de por sí dije, no vamos a alcanzar a ver todos. Aquí pueden ver el otro lado del códice, que es la narración mítico-histórica sobre los orígenes del señorío de Suchislán hasta el advenimiento de la segunda dinastía de Teozacualco, con varios datos sobre el origen de Tilantongo como centro de poder. Entonces, como pueden ver, son pues libros que nos narran muchísimos aspectos. Esto es solamente un fragmento del lado 2, donde es la lámina 23, y aquí estamos viendo um, 9 Viento, antecesor de 8 Venado, eh, que nace de un río. Y este personaje aquí está representando como un ser sagrado. Fíjense en las líneas, en la vestimenta, fíjense en el río, cómo lo muestran con diferencia de líneas. Hay una línea pues zigzagueante, una línea recta más gruesa. Los artistas buscan a través de la línea, a través del color, a través de la dirección de las manos, de las formas, con un estilo en cuanto al color, en cuanto a los tamaños y la composición, llevarnos a tener una experiencia pues estética, ¿no? Entonces, viendo la hora, pues aquí le voy a dejar. La siguiente clase es, veremos, pues ya nada más les platicaré un poco sobre el resto de los códices mixtecas y les hablaré un poco de los otros códices. Aquí están viendo otro que es otra historia, también de Ocho Venado, el códice colombino Becker. Y bueno, pero pues ya se me vino el tiempo encima. Espero que les haya gustado la clase.